Hola, a continuación vamos a estudiar todo lo que es un tema muy interesante relacionado con el universo. Vamos a ver algo que se llama la física del universo o la mecánica del universo. Vamos a entender el comportamiento de algunos de los cuerpos celestes más conocidos, el Sol, la Luna y las estrellas. Hay que tener en cuenta que el problema de la interpretación del movimiento de los cuerpos celestes no es algo nuevo, es algo que ha sido estimado desde la antigüedad. Desde hace mucho tiempo se ha tratado de entender cómo se comportan estos cuerpos, sus rotaciones, sus direcciones, sus periodos de tiempo. Todo esto lo hemos tratado de entender desde hace mucho tiempo, desde hace muchos siglos, en estudio a cada uno de estos cuerpos. Los hombres primitivos se maravillaban con el espectáculo que ofrecía el universo y todos los fenómenos que en él se mostraban. Para el hombre primitivo, el cielo y todos los cuerpos celestes eran un espectáculo. Era muy difícil para él poderlo comprender, pero sin embargo se maravillaba al poder observar los cambios de la fase de la luna, o los cambios de color del sol, del cielo, las estrellas fugaces o los meteoritos o los cuerpos celestes que pasaban en la noche. Todos estos eventos llamaban mucho la atención del hombre primitivo. Pero ante la imposibilidad de encontrarles alguna explicación, estos fenómenos fueron asociados con la magia o con seres poderosos. Debido a que no tenía cómo poder entender el comportamiento de estos cuerpos y al ver que también tenían alguna intervención o tenían algo que ver con los cambios que ofrecían aquí en la Tierra, simplemente lo pudo asociar a fenómenos como la magia o a seres poderosos como los dioses. Todo esto, unido a la superstición y al poder que daba el conocimiento de las estrellas, dominó las creencias humanas durante varios años. Durante muchos siglos, el hombre pudo creer que los cuerpos celestes o los seres celestes eran dioses o seres míticos o seres poderosos, y que todo este estudio, a raíz de también el estudio de las estrellas, su comportamiento, cómo se movían o las posiciones que tenían, pudo también dominar por mucho tiempo las creencias humanas. Pero sin embargo, luego de mucho tiempo, el hombre también pudo emprender de que el universo también tenía un comportamiento, también pudiera tener una forma de moverse, también tenía algo que era mecánico, algo que era físico, que no simplemente se trataba de algo mítico o de algo mágico o de algo que no era totalmente real, sino que el universo también tenía una mecánica y que podía determinarse en ciertos periodos de tiempo, que podía ayudarlo para orientarse, para ubicarse, le podía servir de mucha ayuda entender cómo se comportaban esos cuerpos celestes que él observaba. Esta ciencia es la que denominó como la astronomía, en la cual empezamos a estudiar todos esos cuerpos celestes, el comportamiento de las estrellas. Una de las historias más conocidas es, por ejemplo, la de los Reyes Magos, la historia bíblica en la que tres reyes o tres magos salieron en la búsqueda de una estrella y que allí iban a encontrar lo que era el Mesías o el Salvador. Lo más interesante en esta historia es que podemos ver qué tanto podían estudiar las estrellas o qué tan profundo tenían sus conocimientos sobre las constelaciones y el cielo que ellos observaban, al notar que había una estrella de más o una estrella extraña. Ahí podemos ver que ya el hombre en cierto tiempo tenía conocimientos de algunas constelaciones, de algunos movimientos de algunos cuerpos celestes muy importantes, que incluso llegó a nombrarlos. Tanto era que las estrellas podían servirle también como una brújula o como orientación, y hoy en día todavía se utilizan algunas estrellas para poderse orientar y saber las direcciones. También se pudo determinar lo que son los tiempos o los meses del año, se podrían determinar las estaciones, y todo esto simplemente con observar el comportamiento de las estrellas. De esta manera era como el hombre fijaba su atención en el objeto más luminoso, en el sol. Podía notar que había momentos en que podría el sol verse más grande o podía verse más pequeño. Luego se fijaba en la luna, en sus cambios de fase, en sus comportamientos ya pequeña e incluso con sus cambios de colores. Y también podía fijar su atención en las estrellas, que le servían de mucha ayuda para poderse orientar o determinar varios tiempos. A esto le llamó lo que eran las constelaciones, que eran un grupo de estrellas que estaban unidos por una línea imaginaria y que formaban alguna figura que podían determinarla con cualquier nombre. También llegaron a nombrar también cada una de las estrellas que observaban. Y esto les servía para determinar los tiempos y las estaciones. Por ejemplo, tenían el triángulo del verano, donde encontraban tres estrellas que formaban, que al encontrarse sabían que era en el tiempo de verano. Lo mismo pasaba para el otoño. Las estrellas Régulo, Arturo y Espiga también podían determinar un triángulo que era la señal de que estaban en la estación del otoño. Lo mismo para el invierno,
Cuando se encontraba la estrella Betelgeuse, Procyon o Sirio juntas, ya podrían determinar que estaban en tiempo de invierno. Y las estrellas Régulo y Espica y Arturo, que formaban un triángulo que indicaba la llegada de la primavera. Entonces, a raíz de estas constelaciones ya podían saber las estaciones, pero no tanto por las estaciones, sino también podrían saber cuándo algunos seres o algunos animales iban a migrar y les podrían servir para la cacería. Y no solamente también para la cacería, también podrían conocer cuál era el tiempo propicio o el tiempo indicado para poder cultivar y cuál era el momento preciso para poder recoger los cultivos y recoger los frutos que se obtenían de sus cultivos. Podía entender muy fácilmente el fenómeno del día y de la noche, y así como también podía entender los fenómenos de los cambios de fase de la luna, en el cual sabía que había noches muy oscuras cuando había luna nueva, o había noches muy claras como cuando había luna llena, en la cual podía salir a cazar o podía seguir realizando algunas actividades nocturnas. Luego de un tiempo empiezan a surgir los astrónomos y estudiar a mayor profundidad todo lo que es respecto al universo y los cuerpos celestes. La astronomía empieza a surgir en Grecia a raíz de el astrónomo Aristarco de Samos, que con muy pocas herramientas de trabajo pudo estudiar muchos eventos o muchas eventualidades del universo. Entre esas pudo determinar la distancia que hay desde la Tierra hasta el Sol, que decía o afirmaba que era 18 veces la distancia que tenía desde la Tierra hasta la Luna. Más adelante se pudieron realizar muchos avances en astronomía. Se pudieron encontrar algunos otros seres celestes diferentes al Sol y las estrellas y la Luna. Ya conocían el Sol, la Luna y su comportamiento, pero también podrían observar algunas estrellas extrañas que no titilaban, que eran diferentes a las demás, no parpadeaban o no cambiaban de color. Y bajo mucho tiempo se pudo entender que estas estrellas se trataban de otros cuerpos celestes que eran los planetas Mercurio, Marte, Venus, Júpiter y Saturno, que se podían observar a simple vista desde la superficie de la Tierra, entendiendo toda la forma o cómo se comportaban las noches y cómo se veían algunos cuerpos celestes en las noches. También se pudieron determinar algunas teorías como la teoría geocéntrica, la forma de la Tierra. Empezaron las teorías sobre la forma de la Tierra, si era redonda o plana. Y la teoría geocéntrica, en la cual afirmaba de que todos los cuerpos, la Luna, el Sol, las estrellas, los planetas, todo giraba alrededor de la Tierra. Esta teoría fue propuesta por Ptolomeo, en la cual afirmaba que todo giraba alrededor de la Tierra. La Tierra era el centro del universo. Más tarde también se pudo proponer otra teoría, que era la teoría heliocéntrica, que es la que confirmamos hoy en día, en que todo gira en torno al Sol. Esta teoría fue propuesta por Copérnico y más tarde fue afirmada por Galileo Galilei. Uno de los físicos astrónomos más importantes fue Johannes Kepler, quien propuso 3 leyes en la cual podía determinar cómo era el comportamiento de los planetas alrededor del Sol o cómo se comportaban en el universo. La primera ley que pudo determinar es que los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol, que permanece en uno de los focos de la elipse. Quiere decir que tenemos la forma elíptica, que es en la que se mueven los planetas, y en uno de los focos de esa elipse es donde se encontraría el Sol. Y así los planetas girarían alrededor del Sol haciendo esta forma de elipse. Quiere decir que no era totalmente redonda, como se pudo creer en algún tiempo, sino que se movían en forma elíptica. La segunda ley que propuso es que los planetas se mueven de tal forma que la línea trazada desde el Sol a su centro barre áreas iguales en intervalos de tiempo iguales. ¿Qué quiere decir? Que todo ese recorrido que hacía cualquier planeta alrededor del Sol se podía dividir en áreas iguales, y que cada área que iba recorriendo la iba a recorrer en un mismo tiempo determinado. Lo que quería decir que todas las áreas que podían dividir este recorrido elíptico y toda el área que encontraban desde la Tierra hasta el Sol eran totalmente iguales, y cada una de esas áreas las recorría en un mismo tiempo. Y la tercera ley es que los cuadros de periodos de revolución son proporcionales a los cubos de distancia promedio al Sol.
pudo determinar los radios de los planetas y los periodos de revolución alrededor del Sol de los planetas, pero también pudo encontrar algo interesante, que la división entre el cuadrado del periodo de revolución y el cubo de la distancia promedio al Sol daba una constante. Y podemos hacer la prueba. Por ejemplo, vamos a determinar el de la Tierra, dividiendo el periodo de revolución de la Tierra elevado a la 2 sobre la distancia promedio del Sol elevado a la 3. Tomamos los valores, vemos que en la tabla aparece 3,15 por 10 a la 6 y el periodo de la distancia de promedio del Sol de radio es de 1,5 por 10 a la 11. Y si calculamos estos dos valores obtenemos un valor de 2,9 por 10 a la menos 11. Haciendo este mismo proceso, este mismo cálculo con cualquiera de los datos de otro planeta, vamos a obtener la misma constante. Por ejemplo, vamos a hacer con el de Marte, en el cual vamos a determinar el periodo elevado a la 2 sobre la distancia o el radio elevado a la 3. Reemplazamos el periodo, que es de 5,9 por 10 a la 7, y la distancia promedio al Sol, que es de 2,3 por 10 a la 11. Y si hacemos este cálculo, también obtenemos una constante de 2,9 por 10 a la 11. Quiere decir que todos los planetas giraban alrededor del Sol, determinando una misma constante que dependía tanto del periodo como de la distancia promedio al Sol. Y esa constante era directamente proporcional al periodo de revolución y era inverso a la distancia promedio al Sol. Otro de los físicos también, el más conocido, era Isaac Newton. Y tal vez lo conocemos por la leyenda de que quien fue que le cayó una manzana en la cabeza y pudo determinar la ley de la gravedad. Pues tal vez no sea tan cierto que le haya caído en la cabeza, pero sí a raíz de una manzana que cayó de un árbol, pudo hacerse muchas preguntas que lo llegó a sacar conclusiones sobre la gravedad de la Tierra. Y había una pregunta muy interesante: ¿por qué si la manzana cae a la Tierra, por qué la Luna no cae a la Tierra? ¿Qué pasaba con la Luna? Es a partir de aquí que pudo determinar la ley de la gravitación universal. La ley establece que cada partícula del universo atrae toda a otra partícula con una fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Esta fuerza actúa a lo largo de la línea que une las dos partículas. ¿Qué quiere decir? Todo esto se puede resumir en esta ecuación. Y lo que quiere decir con toda esta ley o con toda esta consigna es lo siguiente: que si tenemos dos cuerpos, una masa 1 y una masa 2, que están atraídos por una fuerza, y que si aumentamos las masas de cualquiera de esos dos cuerpos, la fuerza también va a aumentar, la fuerza de atracción de esos dos cuerpos también va a aumentar. Pero hay que tener en cuenta también de que si la distancia entre esos cuerpos aumenta, la fuerza va a disminuir. Es directamente proporcional a la masa de los cuerpos, pero es inversamente proporcional a la distancia en la que se encuentran los dos cuerpos o las dos masas. Si las masas aumentan, la fuerza aumenta, pero si la distancia aumenta, la distancia que separa los cuerpos aumenta, entonces la fuerza va a disminuir. Por eso, pudo concluir de que la Tierra y la Luna, a pesar de que se estaban atrayendo, la Luna no se sentía atraída por la Tierra, no llegaba hasta la Tierra para caerse. Entonces, lo que podía decir es que todo esto lo evitaba era el mismo movimiento que realizaba la Luna alrededor de la Tierra. Estaba tan distante la Luna de la Tierra que su atracción entre ambos cuerpos era muy pequeña, era muy insignificante. Y el movimiento circular que realizaba la Luna alrededor de la Tierra contrarrestaba todo lo que era la gravedad o la atracción entre estos cuerpos. Por eso la Luna nunca va a caer sobre la Tierra. Sin embargo, podemos observar el efecto de la gravedad o el efecto de la atracción que hay entre la Luna y la Tierra por uno de los fenómenos más conocidos, que son las mareas. ¿En qué consisten las mareas? En que donde está la Luna, la marea, es decir, el aumento del nivel del mar, va a ser mucho más alta y llamamos algo que también se llama marea contraria, que sería en el otro polo, donde estaría el otro polo contrario donde está la Luna. Y en los otros dos puntos, que sería la marea baja, es decir, donde no está la Luna. Y que por donde va girando la Luna alrededor de la Tierra, lo mismo va haciendo con la marea. La marea va aumentando su nivel, mientras que por donde ya pasó la marea se comporta de forma baja. Es una forma de poder comprender cómo la Luna va ejerciendo esa fuerza de atracción sobre la Tierra.
Es por eso que podemos observar que hay algunos momentos en que el mar incluso llega a meterse a las ciudades o a los pueblos, llega muy cercano a las poblaciones, debido a que su nivel empieza a aumentar cuando la marea empieza a subir. Y todo esto es debido al comportamiento de la luna cuando gira alrededor de la Tierra. En sí, estos son algunos de los eventos físicos que podemos entender a raíz del comportamiento de los cuerpos celestes, pero es una física muy amplia y tiene muchos conceptos muy interesantes que podemos estudiar y de cómo se influye ese comportamiento sobre el universo y sobre nuestro planeta Tierra. Sin embargo, esto es todo lo que vamos a ver por ahora.